además de los síntomas propios de la ingesta de sustancia cáustica, tiene disnea, fiebre y nubilación, posiblemente estemos ante un paciente que tiene una neumonía aspirativa. Esto sobre todo sucede en pacientes que tienen edad avanzada y que de pronto han consumido grandes cantidades de alcohol, puesto que la sustancia cáustica no solo va a pasar al esófago, sino también va a pasar a la vía aérea. Los síntomas tardíos están relacionados con las patologías tardías de la enfermedad. Es decir, por un lado las estenosis esofágicas, si están ubicadas en ese órgano, o estenosis gástricas, si están sobre todo asentadas en el píloro. En el caso de las primeras, pues la característica más importante es la disfagia. En el caso de las estenosis gástricas, pues el paciente suele tener saciedad precoz, náuseas y vómitos de retención. Y a largo plazo, pues después de muchos años del inicio de la primera ingesta de sustancias cáusticas, pues se puede desarrollar un carcinoma de células escamosas en el esófago. Por ende, la ingesta de sustancias cáusticas se constituyen como una enfermedad premaligna para el carcinoma esofágico. El patrón oro o el examen oro para delimitar topografía, extensión y gravedad y establecer un pronóstico y orientarnos a la terapéutica es la endoscopía. ¿Sí? No es el gol estándar, por si acaso, pero sí nos permite obtener información muy valiosa, sobre todo de qué tiene el paciente y cómo debemos manejar al paciente. Hay algunas contraindicaciones, algunas absolutas, algunas relativas. Una absoluta, por ejemplo, es la perforación, ¿sí? Excepto que se cuente con CO2, o sea, se puede insuflar con CO2 en cantidades muy pequeñas. Entonces, por eso se convierte entre absoluta y relativa. La inestabilidad hemodinámica sí vendrá a ser una absoluta. El distrés respiratorio absoluto si es que no se puede manejar la vía aérea, porque la endoscopia es un procedimiento que se hace con sedación. Y el edema de glotis sí es una contraindicación absoluta, puesto que el edema a nivel de esa zona pues también afecta el glicofaringio y es una zona que hay que progresar endoscópicamente y habitualmente no es muy sencillo. Entonces, si de por sí hay dificultad, además de eso tiene edema, es mucho más complicado que pueda pasar. La endoscopia debe realizarse tan pronto como sea posible. Entre las primeras 24 y 48 horas es el tiempo ideal, pero se la podría considerar segura hasta las 96 horas. No se debe de hacer en la fase de recuperación cicatrizal, puesto que hay un mayor riesgo de perforación. Esto ocurre entre el día quinto y el día 15 en algunos textos, en otros textos o en otros autores consideran que esto sucede del día 3 hasta el día 12. Cuando un paciente tiene distrés respiratorio, pues lo ideal es proteger la vía aérea a través de la intubación orotraqueal. Pero si tiene un edema de glotis, hay que proteger la vía aérea a través de la traqueotomía. Esta es la clasificación de Sargar o Sargar, que tiene una correlación evolutiva. En el grado 0, pues no hay ninguna afectación, la curación es del 100%. Grado 1 hay edema e hiperemia de la mucosa, es lo que vemos en esta imagen tipo A. Ahí solamente hay afectación de la mucosa y la curación es cerca del 100%, es bastante buena. En la 2A, donde hay básicamente úlceras superficiales, que son estos puntitos blancos, la afectación llega a la submucosa y hay una estenosis, una posibilidad de estenosis menor al 15%, es bastante baja. Distinto ya sucede en la 2B, donde afecta ambas capas, muscular interna y externa, submucosa. Aquí ya vemos úlceras profundas, que son estas úlceras lineales que se ven aquí con fibrina. Y obviamente acá ya hay una estenosis mucho más importante, casi que llega al 100% de casos. Y cuando ya estamos ante casos de 3A y 3B, pues donde ya hay una afectación transmural, pues la mortalidad es sumamente alta. Hay pocos pacientes que sobreviven a este tipo de enfermedad, peor aún si ha llegado a producirse una perforación. En el grado 3A, pues hay pequeñas áreas de necrosis que al inicio se ven un poco oscuras, pero cuando ya hay áreas extensas, pues se ve todo negro. Esto se denomina patológicamente esófago negro, una patología de alta mortalidad. Al inicio, pues, si nosotros contamos con radiografías, pues se tendrían que realizar para descartar neumotórax, neumomediastino, la de tórax y aire libre subdiafragmático a través de la radiografía de abdomen, pero de pie,
¿sí? Que es el neumoperitoneo. Si hay neumoperitoneo, pues estamos hablando de la perforación de una víscera hueca. Si hay neumotórax y mediastino, pues estamos hablando de patologías en cambio del tórax. El examen que con más claridad nos delimita la afectación del paciente, las complicaciones, y también nos ayuda a complementar el pronóstico que nos da la endoscopía es la tomografía tóraco-abdominal, que de forma ideal tendría que hacerse con contraste oral hidrosoluble. Si se puede utilizar el intravenoso, pues hay que utilizarlo. En algunas ocasiones es solo suficiente con la tomografía utilizando el contraste oral. Esto nos permite detectar perforaciones y sobre todo las complicaciones mediastínicas. Hay también una clasificación tomográfica que se correlaciona un poco con la clasificación endoscópica y nos ayuda también a definir la gravedad de la enfermedad. Estamos ante un grado 1 cuando no hay edema de la pared esofágica. Estos son cortes axiales de tomografía, ¿sí? Aquí ustedes tienen el corazón delante, detrás la columna vertebral, ¿no es cierto? En estas dos, en la B y C, pues tienen una aorta bien pintada, es decir, tiene contraste, estamos hablando de una tomografía con contraste intravenoso, además de que el corazón pues también está con sus vasos llenos. Delante de la aorta pues está el esófago, aquí con la flecha pues evidenciamos un esófago que no tiene edema, quiere decir que solamente debe tener una afectación mucosa o quizás un grado 0. En el grado 2 ya hay engrosamiento edematoso, entonces se ve lo que está aquí, una pared gruesa con una luz muy pequeñita. En el grado 3 hay una infiltración del tejido perisofágico, hay una interfaz tisular delimitada, ¿sí? Que es lo que vemos acá, con la aorta detrás del esófago siempre. Y en la grada 4 pues ya hay acumulación de líquido, eso es lo que hay que recordar, acumulación de líquido alrededor del esófago y de la aorta que está en esta ubicación, en esta imagen. El tratamiento prehospitalario pues se basa en no inducir el vómito, eso es sumamente importante para evitar más complicaciones, no administrar agua, leche ni bicarbonato, no hay ningún estudio que avale su uso, no colocar sonda nasogástrica porque eso empeoraría también la mucosa, ¿no? Y si de por sí hay alguna zona que tenga mucha friabilidad al introducirla, como esto se hace a ciegas, pues puede perforar el esófago. Es distinto cuando colocamos una sonda nasoenteral porque esas se colocan bajo guía endoscópica. En la urgencia, pues es primordial cerrar la vía aérea, nada por vía oral, NPO, asegurar la vía aérea, estabilizar la hemodinamia a través de la hidratación y obtener información de sustancias. Esto es sumamente importante, ¿sí? Es información que podemos recabar de los familiares que están con el paciente, además de que hay una línea que nos permite también, conociendo qué tipo de sustancia ha ingerido el paciente, pues darnos recomendaciones de cómo tendríamos que actuar con respecto al manejo. Este es un algoritmo bastante sencillo donde además de que nos dice de forma resumida el manejo y a nivel intrahospitalario, pues, y los exámenes básicos que tendríamos que hacer, donde están incluidas pues, un examen de sangre elemental. Esto incluye un hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, tiempos de coagulación, INR y hepatograma. Si el paciente tiene a través del examen físico, sintomatología y estudio de imágenes una perforación, pues tendría que ir a cirugía. Si no hay una perforación, podríamos plantearle hacer una endoscopia al paciente y si tenemos desde un grado 0 a 2A, pues solamente tratamiento sintomático y si hubo intención suicida o autolítica, pues pedir una valoración con psicología y con psiquiatría. Si tenemos un grado 2B o 3A, es útil la nutrición nasoenteral a través de la colocación de sondas dirigidas por endoscopía y la prevención de estenosis, pues eso se hablará después de acuerdo a la evolución. Grado 3B y 4, pues también se está planteando la posibilidad de una cirugía urgente. Antibióticos no hay que utilizar en el grado 0, 1 y 2, sí en el grado 3 y 4. La prevención de estenosis, en la prevención de estenosis se han ensayado muchos tipos de tratamientos. Hasta ahora no hay ninguno que sea considerado por las sociedades pues como
un tratamiento que puede traspolarse a toda la población. Porque, por ejemplo, con respecto a los corticoides, hay muchas escuelas, muchas sociedades que lo utilizan porque tiene una propiedad importante que es la de inhibir la fibrinogénesis, o sea, inhibir la regeneración excesiva de fibrosis en la zona donde ha habido la injuria esofágica. Entonces, por ese lado tendría un efecto benéfico, pero por otro lado, otros autores refieren que puede haber una alteración de la inmunidad y eso favorecerá la presencia de una sepsis, porque es un paciente que si por sí tiene una mediastinitis, pues consideran que al darle corticoides más bien estaría ejerciendo un efecto negativo o deleterio. Los stents pueden ser útiles si se colocan de forma precoz, pero cuando estamos hablando después de la tercera semana, no en la fase aguda, y en algunos casos también se ha ensayado la heparina subcutánea por propiedades antitrombóticas de la sustancia, pero también no hay datos 100% fiables que avalen su uso. Hay muchas opciones quirúrgicas, realmente eso ya depende del cirujano, de lo que encuentre en ese momento, de lo que haya evidenciado las imágenes. Entre ellas tenemos tratamientos como la gastrectomía, esofagectomías, cierre de muñeca endodenal, de alimentación y drenajes. Las secuelas tardías, pues, básicamente se refieren a las estenosis esofágicas y gástricas. Las esofágicas se tratan con dilataciones, en general cada 15 o 20 días durante 8 semanas posteriores al egreso, y muchos años después, pues hay que ser cribado de cáncer, ¿no? Prevención. La estenosis, además de tratarse con dilatación utilizando balones y stents, también se puede apoyar de la inyección local de dexametasona o de triamcinolona, que son corticoides que se aplican en los 4 cuadrantes de la zona esofágica que ha sido dilatada a través de estos balones. Y si hay un cuadro refractario, pues se tendrá que recurrir al tratamiento quirúrgico. Estamos hablando a una esofagoplastía a través de el ascenso de estómago, haciéndolo de forma tubular, o colocando colon, haciendo una interposición colónica entre el aparato entre el tubo digestivo superior y el estómago. Bien, vamos a avanzar con Borja. Son temas muy sencillos, muy cortos. Bien, el síndrome de Borja fue escrito por este autor, Nan Borja. Uno de sus compañeros lo define bastante bien. Es una perforación transmural espontánea del esófago, es decir, están por fuera de este concepto aquellas perforaciones iatrogénicas, es decir, aquellas que se pueden producir durante una endoscopía, por ejemplo, que se produce por un aumento de la presión intraesofágica acompañado de una falta de relajación del cricofaringio. Entonces lo que sucede es que el paciente ha consumido una gran cantidad de alimentos, presenta vómitos, y cuando un paciente vomita, el estómago se contrae y el cricofaringio tiene que abrirse para que el material alimentario salga por la boca. Pero en este caso, por la patología en sí, pues el cricofaringio no se dilata, se produce este fenómeno de aumento de presión intratorácica. Entonces llega a tal punto que termina rompiendo la pared del esófago en el sitio más débil, que es la pared posterolateral. Por eso es que se denomina perforación espontánea. Hay algunos factores desencadenantes, como los vómitos, ingesta excesiva de alcohol, ingesta abundante de alimentos, la maniobra de Valsalva. Podemos ver la tríada de Mackler, no siempre, ¿sí? En el caso de que esté presente, pues se caracteriza por dolor torácico, vómitos y enfisema subcutáneo. El enfisema sobre todo se diagnostica aquí, a nivel supraclavicular. Uno lo que empieza es a palpar esta zona y siente crepitantes. También en algunas ocasiones suele estar a nivel del cuello, incluso a nivel de los malares, cuando ya es más excesivo. Como esto no siempre está presente, pues depende mucho de la sospecha clínica. Yo he visto un solo caso de un paciente que al inicio, un paciente mayor también, había llegado para una valoración al servicio de cardiología, porque era un paciente que tenía dolor retroesternal, náuseas, había vomitado porque había ingerido copiosamente alimentos, y el cardiólogo pues decidió hacerle toda la batería de estudios para descartar un infarto, electrocardiograma, ecocardiograma, no encontró nada,
pero por el dolor se interconsultó a gastroenterología, por dolor retroesternal en este caso. Entonces, hicimos un TAC y ahí vimos la perforación, que era una perforación pequeña, que seguramente con el transcurrir de las horas pues, iba a aumentar. En ese momento no tenía el paciente enfisema subcutáneo, pero sí se veía la perforación en la imagen tomográfica. Además del TAC, pues también podemos valernos del tránsito esofagogástrico con contraste hidrosoluble. Aquí ustedes ven una imagen del medio de contraste y aquí una fuga de contraste. Acá incluso se ve cómo está a nivel del pulmón. Esta es una tomografía con contraste hidrosoluble. Este es un corte axial. Aquí ustedes tienen el corazón. Acá la aorta. Entonces aquí ustedes ven la salida del contraste a la base izquierda con la alteración de toda esta zona, ¿no? Con presencia de detritus, material alimentario. Y endoscópicamente pues se pueden ver las perforaciones también. Acá hay otros cortes. Esta es una tomografía en un corte coronal. Aquí ustedes tienen hemoperitoneo. Acá un corte axial también hemoperitoneo y enfisema subcutáneo. Y acá una imagen endoscópica pues con una perforación sumamente grande. Bien, el tratamiento del Borja pues sobre todo lo hacemos bajo dos tipos de terapéuticas. Un cierre primario donde solamente interviene el cirujano general y o cardiotorácico, y los tratamientos híbridos, que es cuando combinamos tratamientos. En el cierre primario pues solo actúa una especialidad, en el tratamiento híbrido actúan dos, la cirugía por un lado y la gastroenterología por otro. Entonces, además del cierre primario, pues el gastroenterólogo puede colocar clips para cerrar la fuga, clips Ovesco, clips hemostáticos, o realizar este tipo de tratamiento que se llama Endovac, donde se introduce una esponja en el sitio de la perforación, ¿sí? Eso va absorbiendo todo ese material que viene a ser de detritos, que va finalmente a coleccionarse o generar una sepsis para que sea eliminado a través de esta sonda, y a través de ese mecanismo pues tener limpia esa zona y hacer que a través de la antibioticoterapia y la exclusión del duodeno pues haga un cierre por segunda intención. Y en algunas ocasiones se puede hacer también la exclusión esofágica. En este caso, el esófago es abocado, como ustedes ven acá, al tórax anterior. Es obviamente cubierto con una bolsa de colostomía para que toda la saliva salga hacia acá, hacia el exterior, porque la saliva es un agente muy deleterio para la mediastinitis. Entonces, si nosotros excluimos el esófago, hacemos que toda esta zona mediastinal quede congelada, y en sí, pues obviamente el tratamiento antibiótico, hemodinámico y multidisciplinario, pues actúe para tratar de corregir el resto de daños que se ha presentado. Entre esos tenemos las colocaciones de drenajes torácicos, mesocólicos, etcétera, etcétera. Bien. Ya que estamos concluyendo, ya son las 7:30 de la noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunta, por favor.